Sean bienvenidos a este nuevo encuentro del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, a estas conversaciones 30 minutos, 30 minuticos para conversar sobre la ciudad, sobre el quehacer cultural, sobre historias de vida, de gente que de diferentes oficios está trabajando para narrar su vida, para encontrar un lugar en el mundo también. Y hoy vamos a conversar con María Angélica Estrada, ella es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Seguramente ustedes han escuchado su voz en algún lugar, en un medio de transporte público, masivo, quizás haciendo la promoción de una marca o de un institucional. Ella ha trabajado en la radio, estuvo en Mundo Diners también desde muy niña, conectada con la radio, con algo que se dio naturalmente. Y pues bien, ella está para contarnos hoy aquí en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Sean todos ustedes bienvenidos. María Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a estas conversaciones 30 minutos del Sistema de Bibliotecas. Gracias, Santiago, por la invitación. Bien, estoy bien, contenta. ¿Cómo has pasado estos días de pandemia? Aprendiendo la autodisciplina para que el tiempo rinda y para que todas las funciones de una ama de casa, esposa, madre y también trabajadora virtual, pues se puedan ejecutar. Bien, hablemos de la vida, de cómo nos reacomodamos en estos tiempos tan complejos, cómo distribuimos precisamente los espacios, cómo logramos estar conectados con los otros, cómo no perder el encanto por el trabajo cuando está 100% virtualizado y cuando un oficio como el tuyo, donde la voz, estando no en un ejercicio virtualizado, pues siempre ha estado ahí detrás, ha estado guardado, puede estar en una cabina produciendo no solo para la ciudad o el país, sino para el mundo también. Y pues qué rico que nos contaras un poquito de cómo fluyó naturalmente ese encuentro tuyo, ese descubrimiento del don de la comunicación, de la palabra, que te llevó a la radio, a elegir un camino de la comunicación, luego la radio y pues ya a encontrar ese talento en la voz. ¿Cómo fue ese momento que abrió ese camino? Bueno, en realidad fue más casualidad. En el colegio, que era solo femenino, habíamos muchas que nos gustaba el tema del centro literario. Eran como pequeñas escenas que teníamos que exponer sobre relatos de historia o cualquier cosa que nos pusieran como tarea. Y generalmente yo era de las que presentaba o exponía lo que hacíamos en grupo, porque como decían las amigas, a ti no te da pena. Realmente me sentía cómoda haciéndolo, entonces era fácil para mí. Cuando inicié la universidad, realmente yo me inscribí en psicología, simplemente no pasé, la segunda opción era comunicación social y ahí fluí, fue como natural para mí. Casualmente, cuando yo entré a la universidad, fue la primera elección popular de alcaldes y la primera práctica, que fue más bien de atrevimiento por mi parte, llega Caracol, era en ese momento la cadena, y dice, necesitamos los primeros corresponsales para esa primera elección popular de alcaldes. ¿Quiénes son voluntarios? Yo automáticamente levanté la mano porque me había propuesto que de las 5 áreas que ofrecía la carrera quería probarlas todas, quería saber cuál era la mía, porque a la hora del té yo no había escogido comunicación, simplemente había llegado a mí, que era la opción que tenía. Yo dije, ok, vamos a ver esto cómo me va. Cuando empezó, digamos, la práctica de ser el corresponsal, en este caso me correspondió en el municipio de Itagüí, para esa elección popular de alcaldes, fue muy divertido ver que simplemente por la escarapela de corresponsal Caracol Radio, la gente te abría las puertas, además porque no había celulares, tú tenías que pedir un teléfono prestado para poder hacer el directo y hacer la nota, y eso era una maravilla porque toda la gente de la familia de esa casa, porque te abrían las puertas, se encerraban en un cuarto para oír la radio, mientras yo estaba en la sala con el teléfono de círculo, pues de esos que hacía para poder llamar y hacer el directo. Fue divertido, lo disfruté y dije, esto está como emocionante, pero yo no quiero ser reportera. O sea, ahí me fui descubriendo, esto no es lo mío. Además porque era una niña que apenas estaba jugando a ser periodista, con un montón de periodistas. Ahí? 18 años. Entonces yo dije, no, esto no es para mí. Sin embargo, cuando ya empezamos en la carrera, los primeros pinitos de la práctica de radio, pues a saber qué era radio,
entrábamos a la cabina como jugando, a ver, habla 30 minutos, 30 segundos, haz una exposición improvisada sobre ti. Y empecé a hablar y recuerdo la sorpresa de mis compañeros, todos se me quedaban mirando y la profesora de oreja a oreja sonreía y me decía, tienes un don maravilloso y no lo sabes, eres audiogénica. Y yo decía, te equivocaste, mi nombre es Angélica. Y me decían, no, audiogénica es la habilidad que tienen las personas de ser muy agradables y atraer solo con su voz, sin importar lo que estén diciendo. O sea, tu voz engancha, es como magnética. Tienes que aprovechar eso. Además, tienes un don, sabes leer. Y me reía yo, pero estamos en la universidad, todos sabemos leer. Y me dicen, no, no todo el mundo sabe leer para ser escuchado. Así como hay gente que no tiene habilidad en su comprensión lectora, tiene que leer 3 y 4 veces un texto para entender la idea principal y sacar un extracto, tú tienes la habilidad de hacer el relato fluido, incluso cuando no eres tú la que lo escribió, porque es más fácil hablar en tu tono de voz porque es tu mismo tono cuando escribes, pero cuando es el relato de otra persona, lograr darle esa intención, la tonalidad, la pausa, el silencio, o interpretar si estás feliz o estás como dudoso, temeroso, nostálgico, romántico. Todo eso para mí me sale, es como jugando, es natural. Algún día me preguntaron, ¿cómo haces? Y yo pensaba, mi mamá me leía mucho en voz alta. A ella le encantaba y jugaba y hacía la voz del lobo y la voz de Caperucita y la voz de la hada madrina. Mi mamá era muy, pues todavía vive y es muy histriónica, pero ya no volvió a hacer eso. Y traté de hacerlo incluso con mis hijas y parte, digamos, de su edad del drama, porque son adolescentes, es eso, todo es un drama. Pero volviendo a lo mío, fue una habilidad porque me dicen, eres muy flexible cuando te doy una instrucción. Cuando empecé, por ejemplo, que los directores de proyectos de una agencia de publicidad me decían, necesito que el tono sea muy emotivo, pero más amoroso que melancólico. Y yo, ok, o sea, dime tú si a ti te dan esa instrucción, eso suena como extraño. Otros me decían, ¿tú cantas? Y yo, no canto bien, canto en la ducha porque me gusta, pero no, realmente mi habilidad no es cantar. Y de hecho, intenté hacerlo en la Bolivariana cuando estudiaba en el coro. Sé que soy un contralto a nivel del rango de voz, pero mi profesor dijo, hay que trabajar mucho contigo. Entonces yo dije, ok, entonces esto no es lo mío. También filtraste por sí, entonces, esto tampoco es lo mío. Entonces, bueno, por aquí. Pero al momento de leer e interpretar, también me di cuenta, me gusta más representar el mensaje de una entidad, o sea, ser voz institucional. Hay voces comerciales, o sea, productos que no acepto. Angélica, Dani, te quería decir que de todas maneras ese interés y ese llamado a la psicología pues se ve traducido en la forma de hacer una voz también, de la intencionalidad. Seguramente. Es una lectura precisamente de los estados de ánimo, de qué quiero generar en el otro. Eso tiene que ver con la psicología. ¿Eso lo tuviste claro o lo fuiste entendiendo? No. Para mí era como algo intuitivo. Y de hecho por eso me decían que era muy flexible, porque me daban, mira esa combinación de instrucción que me daban tan extraña y yo lograba captar lo que querían. Entonces me decían, habla como una mamá o habla como una señora preocupada o habla como una niña. Entonces yo también podía hablar así y trataba de hacer lo que es como un cuento maravilloso. O soy el hada madrina y vengo a salvarte. O sea, eso para mí es como jugar. Entonces era fácil. Así como a alguien se le da bien los números, a mí se me daba bien esa interpretación. Y decidí irme por el lado de la expresión. Así que, digamos que se me facilita. Con la pandemia ocurrió algo particular. Yo pensaba que la calidad del sonido tenía que ser perfecta, porque también tiendo a ser, si no está bien hecho, no lo hago. Y ya ahora, digamos que uno de mis mantras puede decir para este año, es mejor hecho que perfecto. O sea, atrévete, hazlo porque se necesita. Flexibilizar un poco. Flexibilizar. Sin embargo, logré en uno de las habitaciones de mi casa hacer un pequeño estudio. Y yo dije, ok, ¿y con qué? Con espuma de la que es para enfermos, para colchones. Listo. Organicé, lo enmarqué. Y obviamente tengo un buen micrófono, ese sí es profesional de base, y tengo un buen software, legal también, porque eso es otra cosa, cualquiera hace en cualquier parte, y yo dije, no, lo voy a hacer bien, y ha funcionado. Soy mucho soporte a nivel telefónico, de hecho soy la voz de muchos bots de audio, y
he trabajado siempre a nivel como institucional, porque me gusta más eso. Siento que mi voz es más amable desde ese tipo. Soy voz de la empresa. Pero eso que decís es supremamente importante porque no hay nada más tenaz que una voz, que alguien se atrase en la cuota de su casa o de su tarjeta o de lo que sea y que lo llamen con una voz agresiva, que no sea cálida, que no sea amable, que no te esté invitando a conversar y decirte, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no has pagado? Sino como, le recordamos, señor usuario, que usted no, y esas voces frías, meramente comerciales, digamos que ese rasgo del humano es esencial ahí. Y te quería preguntar precisamente desde este contexto actual, con la tecnología, con las voces precisamente que se pueden producir apoyadas en la tecnología. Ahorita mencionabas que tu voz es, según entiendo, entonces parten de tu voz para generar múltiples voces. Sí, todo empezó con mi experiencia. Fui la voz de un primer sistema financiero que hubo en Colombia, que era Conavi. Ya la empresa no existe, pero los antioqueños la conocemos muy bien. Y yo era la voz de lo que en ese momento se llamaba el Fonupac. Entonces yo decía, bienvenido al Fonupac Conavi, marque 0 para comenzar. Su saldo es 0 pesos. Tenía muchos enemigos que no eran mi culpa, claro, pero tocaba decirles eso. También fui mucho tiempo, todavía soy la voz institucional de grandes entidades como El Colombiano. Tú llamas y yo te contesto, bienvenido a Suscripciones El Colombiano. Entonces estaba en la voz de lo que era la guía Salomón, esas pequeñas bienvenidas y una serie de abanico de productos o de servicios que tenían las instituciones fueron resultando mucho más sencillas para que no fuera un menú repetido y repetido todo el tiempo por el operador o el recepcionista que contestaba. Eso fue facilitando las cosas y fue evolucionando a esos sistemas de audio respuesta. Claro. Primero fue en fondos de empleados, soy la voz de muchos fondos de empleados. Estoy en el Cerrejón, estoy en el FEISA, que es el de ISA, estoy en el Presente, que es el del Grupo Éxito, estoy en EPM y me llamo Sara, y de hecho era el acrónimo de Sistema de Audio Respuesta Automático. O sea, era Sara, eso era. Y llevo muchos años haciéndolo y también tuve una inicial, digamos, propuesta. Te necesitamos para unos sistemas de audio respuesta de líneas calientes. Y yo dije, yo te puedo ayudar a entrenar en el manejo de la voz a las chicas que lo van a hacer. Ajá. Pero yo no quiero ser esa voz, o sea, yo no quiero que me identifiquen con eso. No, es tu decisión también. Es ¿Dónde mi pongo decisión, mi voz? O sea, tú también, no? Porque tú te vuelves de alguna forma referente en esas voces. Claro. Y me pasó también, después me invitaban para que fuera la voz de especiales de moteles. Y yo dije, no, si he de ponerle sensualidad, prefiero que sea comida. Entonces era mucho de voz de restaurantes. Claro. O sea, es muy particular, pero tú tomas pequeñas decisiones que hacen de ti lo que va dando como la reputación de lo que es tu voz. Así es que, por ejemplo, después pude ser la voz del metro. O sea, durante 9 años y medio yo era la voz que te daba la bienvenida. Bienvenido, señor usuario. El metro acaba de iniciar su recorrido. Este es el trayecto de la línea A y tal. Y se iba. O decía, próxima estación, Poblado. Estación cercana al Politécnico. ¿Me entiendes? Todo eso iba facilitando que se fuera volviendo institucional. Sigo siendo la voz del conmutador del metro, por ejemplo. Ajá. Y de un tiempo fui la voz también de la línea de lo que era en inglés en el sistema. Pero poco a poco quisieron renovar, porque mi voz no suena anciana, pero tampoco soy una jovencita. Sí. Entonces, aunque mi voz es fresca, no es tan joven y querían una voz más joven. Entonces, eso se entiende, ya hay evolución. Así como de un momento a otro había editores de audio, no necesitaban el gran estudio. Hoy en día también hay muchos jóvenes que dicen, yo puedo hablar, yo puedo decirlo. Te quería preguntar, está muy rica esta charla, en el ejercicio de hacer radio, por ejemplo, o hacer locución profesional, a veces es difícil cuando uno está en la universidad. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, encontrar mi voz en la radio era muy difícil. Es decir, cuando uno se escucha por primera vez, uno dice, esta es mi voz. Sí. Y tiene uno que escucharse y grabarse y regrabarse hasta que va aprendiendo y listo. Cuando la comprendes y decís, sí, es tu voz, sos vos, representado a través de esa voz, entonces ya se puede empezar a jugar con ella, a manipularse. ¿Qué tan rápido fue ese proceso? Además de que te hayan dicho, tenés un don,
para encontrar tu tono propio? Es decir, que vos dijeras, sí, es que soy yo, o se dio, digamos, de manera muy simple. Fue muy rápido porque cuando la profesora me dice, tienes un don, al día siguiente la profesora me dice, te está esperando Humberto Mesa, que en paz descanse, era el director de la emisora Radio Bolivariana. Y yo, ¿me está esperando? Me dice, sí, sales de mi clase y te vas para allá. Y yo, ok. Yo me fui, el puente. Y me fui para allá, entonces me dijo, ¿con qué vas a ser mi monitora de radio? Y yo decía, llevo 2 semanas de clases, yo no sé nada de radio. Y entonces ella me decía, no te preocupes, aquí lo vas a aprender. La fortuna que tuve es que la emisora y la universidad y la facultad permitía solo ser monitor un semestre. Yo fui monitora 4 semestres porque Humberto no me quería soltar. Él prefería tener a otro monitor que le correspondía estar también, pues la oportunidad, pero a mí no me quería soltar. Si por él hubiera sido, me dejaba ahí. Ya después es porque mis responsabilidades para hacer otras prácticas, le dije, Humberto, no puedo seguir en esto, pero me encantó. Aprendí a hacer libretos, aprendí a editar, aprendí a programar, y eso que éramos, pues a nivel tecnológico, todo era con cintas, carretes, había que cortar lo que se llamaba pícolos, cuchillas, o sea, era muy particular. Pero eso me sirvió mucho porque después fui un referente para los que ya estaban avanzando, terminando o a punto de graduarse, o sus trabajos de grado, o sus primeros trabajos, porque fue muy casual. Cuando yo estaba a punto de terminar, también estaban haciendo Teleantioquia, también estaban haciendo las productoras que iban a alimentar al canal de televisión regional, y esos egresados, pues, necesitamos una voz, y la voz era yo. Me empezaron a llamar a hacer doblajes de muchos videos de empresarismo. Me acuerdo que el primero que hice se llamaba Las águilas se atreven, y era de una señora alemana, pero yo era la voz de esa mujer que daba lo que hoy en día es como un coach de autoliderazgo. Sí. Y era muy particular, o sea, yo no entendía la fuerza con la que tenía que decir las cosas, porque ella, pues en alemán además, y ella era muy enérgica, y sin embargo logré transmitir, y me decían a mí después los que en ese momento era de Cosmovisión, me dice, fuiste la única, porque me dijeron, es un casting. Llevaron a una persona más experimentada, una señora, llevaron a un joven y luego a mí, pues a una voz masculina, simplemente para que orientara, porque había otra versión en masculino. Me dijo, tú lograste el tono, lograste la energía, deberías ser actriz. Y me dio fue risa, porque dije, no, eso no es. Yo te quería preguntar, ¿nunca con no. esa facilidad para la expresión, nunca fuiste cercana al teatro, al menos en el colegio? No, en el colegio eran los centros literarios, que medio dramatizábamos, pero a mí siempre me decían, a ti no te da pena, tú eres la que relata. O sea, realmente los otros actuaban y yo era la relatora, pero simplemente porque siempre me quedaba en ese puesto. Después, cuando terminé la carrera, estaba a punto de terminar la carrera y ya estaba haciendo mi práctica como consultora de comunicación. Me salía eso súper grande ese nombre, en lo que era la alcaldía, era con María Emma Mejía, que ella era la primera consejera presidencial, sí, que empezaron a asignar a ciertas cosas, y para mí eran las zonas marginales y desastres aquí en Antioquia, que tuvimos muchas desgracias con Villatina y todos esos primeros derrumbes y problemas por invasión. En los 90 fue eso. Sí. Entonces, cuando yo estaba ahí, me llaman a una entrevista, y el que era en ese momento director de esa nueva emisora que iba a surgir, o sea, a mí me llaman en junio, me dicen, es para que comiences el 1 de octubre, para que seas la voz femenina de El Mundo Diners. Y yo, ¿y es El Mundo Diners? Sí, es la emisora que vamos a llamar, se va a llamar La Música Más Bella del Mundo. Entonces me dice, a ver, ¿cómo te sale? Y yo, el Mundo Diners, la música más bella del mundo. Casi que me dicen contratada, o sea, espera. Entonces, bueno, yo dije, no tengo ni idea del control, o sea, una cosa era cómo hacerlo, porque no era solo la voz, tenía que poner literalmente los discos, y eran LPs, habían turnos, sí, con libreto. Con libreto, y eran 6 horas al aire, pero eran 8 horas de trabajo, o sea, yo tenía que empezar antes, y me tocaba empatar. Fueron 6 meses muy duros, porque tenía clases a las 6 de la mañana, a las 12:30 tenía que estar en la alcaldía, y salía volada a las 5:30 para llegar a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Pero fue muy divertido, y me he encontrado ya a lo largo de la vida personas que me dicen, yo estudié contigo. Y yo, sí, pues con tu voz, tú me acompañabas haciendo mis maquetas o haciendo mis trabajos.
es que me encantaba tu voz y me daba pesar cuando a las 12 te despedías y yo decía, ay, yo ya fundida a duras penas para dormir 5 horas para empezar las clases. O sea, eso fue divertido, fue emocionante, crecí mucho, me tocó la evolución tecnológica en el mundo Diners. Agradezco inmensamente esa oportunidad. La emisora duró como 8 años, yo alcancé a trabajar casi los 6 años, porque después en ese momento me casé y pues me retiré. Fue como para hacer otras cosas. Y empecé explorando lo que era como dirección de comunicaciones de algún departamento o de comunicación organizacional, porque todavía me faltaban como esas experiencias, no las había tenido. Pero mi amor definitivamente fue la producción de audio y luego la vida te sigue llevando a eso. Trabajé con la Secretaría de Salud de Antioquia, la dirección seccional, en lo que era el proyecto Maná. Me acuerdo que por alguna razón habían 120 capítulos para una serie en televisión de media hora, pero era muy costoso. Entonces nos dijeron, convierte eso a 120 capítulos de radio en microprogramas de 5 minutos y vas a tener gente que haga la actuación. A mí me tocó transformar un contenido de media hora que habían elaborado muy bien estudiantes de grado de lo que era salud pública y también de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia para convertir eso en material. Radioteatro. Radioteatro, y era un riesgo que tenía Maná porque quería empezar a hacer visible para la gente que iba a tener ese beneficio lo que ellos llaman los 6 ejes del proyecto, los 6 ejes productivos. Fue muy, muy bueno, o sea, me encantó, fuimos a muchos municipios y a raíz de eso después trabajé con la parte de gerencia de salud mental y trabajé en algo que se llamaba las Rinoaventuras, creamos esos personajes, o sea, era con títeres. Entonces ahí yo ya trabajaba, era como la script, ayudaba en la guionización, era codirectora, pero yo no hacía las voces, o sea, fui explorando y siempre quedaba otra vez en la expresión, cómo suena esto, cómo se dice esto, pero no necesariamente en mi voz. Resulté apoyando mucho la escritura o redacción de contenidos de índole educativo, formativo. Y decía, esto me gusta, en algún momento pienso que yo tengo que hacerlo. Podrías volver ahí. Podría volver ahí. Ahora soy copywriter, o sea, estoy especializándome precisamente para expresarlo. Y recientemente venía pensando, bueno, ¿cuál va a ser mi lema? Porque próximo lo haré lanzando mi propio blog y mi página. Y yo decía, pienso contigo, escribo por ti, expreso tu mensaje. Finalmente también de eso se trata a nivel de audio, es lo mismo. Eso que me decís va muy en la perspectiva de lo que conversamos de tantas formas de comunicar y el poder que tiene la comunicación y una voz como la tuya cuando se toma conciencia, cuando también se toman decisiones, se puede elegir, quiero que mi voz esté aquí, que no esté acá. Y te digo esto porque en una época de convergencia de contenidos, cuando nos dicen que hay que hacer multitasking, etcétera, ¿cómo lograr hacer una comunicación asertiva? Digamos, cuando tanta información fluye, cuando hay infoxicación de contenidos, cuando todo el mundo quiere hacer Facebook Live para informar sobre un producto cultural, etcétera, o todo el mundo quiere hacer un podcast. Vos desde tu experiencia y que lo has trabajado, ¿cómo lograr una comunicación asertiva en estos tiempos? Para ir finalizando porque nos dicen que nos quedan 2 minuticos. Ok, la asertividad de hecho viene precisamente de la ciencia de la psicología. La asertividad es poner límites en la forma en la que te expresas respetando al otro. O sea, tú puedes aprender a decir no o hasta aquí voy, pero sin humillarte y sin deteriorarte. Y la forma de expresar es muy difícil porque ha habido tantos problemas en la pandemia a nivel intrafamiliar, digamos, en violencia. Por eso, porque es muy fácil, me enojo contigo y salgo, me voy a la oficina. O me enojo contigo y te vas para el colegio. Resulta que estás aquí, o sea, estamos en un núcleo familiar, todos somos muy temperamentales. Te lo digo desde mi hogar, o sea, ninguno es perfecto de los 4 miembros de mi casa, son 2 hijas adolescentes, mi esposo y yo, pero él y yo llevamos 23 años juntos. 23 con las subidas y bajadas, 23 con los temperamentos, las angustias, pero también los sueños, los anhelos, las ganas de hacer diferente las cosas. La expresión asertiva no es otra cosa que tú pensar antes de expresar. O sea, tú tienes que pensar que el tono en que dices las cosas y la palabra que eliges tiene un impacto en esa otra persona. Y es así para todo.
Es más fácil cuando está escrito porque ya lo has revisado y lo puedes expresar, pero tómate unos segunditos antes de hablar y responder. De eso se trata la expresión asertiva, y de hecho ese es el nombre de mi blog, Expresión Asertiva. ¿Ya tenés Ya lo separé, digamos, ya lo tengo, ya empecé a hacerlo y poco a poco. Bueno, vamos a estar pendientes. María Angélica, gracias por estar aquí en esas conversaciones del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Es muy bello tenerte acá, aparte de construir memoria, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con el Jordán, hay material valioso de tu voz en el mundo Diners, por ejemplo. Gracias. Y eso hace parte de la construcción de ese acervo que es necesario para reconocer nuestros procesos. Siempre bienvenida aquí y gracias por este tiempo, y qué rico conocer un pedacito de ese proyecto de vida que vos has trabajado. Muchas gracias a todos, y recuerden, no es sino activa tu voz desde el corazón. Gracias a María Angélica. Hasta acá esta conversación hoy en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, un nuevo episodio de Conversaciones 30 Minutos. Hasta la próxima y gracias.